Esto ya habíamos visto. Esto también. Acá habíamos quedado que teníamos que ver la máquina en servicio individual. Cuando hablamos de máquinas, por ejemplo, en servicio individual, sería el caso de máquinas que trabajan como generadores en servicio individual, es decir, alimentando redes pasivas. Sería una excepción, pero no la regla, obviamente. Y esto se presenta normalmente en servicios de emergencia, en lugares que por su naturaleza, bueno, se encuentran aislados, que puede ser que lugares físicamente alejados del servicio público de energía, o máquinas que están sometidas a ensayo y son cargadas con elementos pasivos. El comportamiento de la máquina presenta algunas diferencias importantes respecto a la que presentaría cuando se trabaja en la máquina acoplada a una red rígida. Entonces lo que vamos a ver a continuación, vamos a tratar la máquina en servicio individual y por una cuestión de simplicidad la vamos a ver para el caso, digamos, de máquinas tipo turborotor. En lo que respecta a la ecuación de tensiones, fíjense que ahí tenemos un circuito. Ahí tenemos una representación monofásica, vendría a ser el esquema digamos, de circuital, llamémosle así, de la máquina que va a trabajar como generador sobre una red pasiva. Entonces, ahí tenemos el circuito equivalente y vemos que si nosotros aplicamos el sistema consumidor tanto para la máquina como para la carga, de acuerdo a la figura, podemos ver que la corriente I2, que figura ahí, va a ser igual a la corriente esa que hemos puesto como menos I sub C, donde esa I sub C vendría a ser la corriente de carga. Además, podemos escribir que la tensión que vamos a tener de carga, que va a ser igual a la tensión U2, tensión acá, en borneo de la máquina, va a ser igual al producto de la impedancia de carga por la corriente de carga, o sea, ZC por IC. Y si I2 es igual a menos IC, puedo poner que eso es igual a menos ZC por I2. O sea que la ecuación de tensiones del lado de la máquina va a ser U2 igual a UP más R2 más JXD por I2. Y del lado si lo vemos del lado de la carga, U2 va a ser igual a RC más JXC por I sub C. Donde esa RC más JXC igual a ZC no es otra cosa que la impedancia de carga. Nosotros tenemos ahí, de acuerdo a lo que hemos estado viendo, el diagrama, ahí puede observarse perfectamente el diagrama fasorial, eje real, eje imaginario, se ha tomado la tensión en bornes U2 como referencia, y bueno, es muy simple. Esta tensión UP más esta caída de tensión, UP más JXD por I2 más la caída resistiva, I2 por L2, o sea, toda la caída en esta impedancia, la suma me da la tensión U2. Y después, el producto de la IC por R de carga, que es una IC en este sentido, más JXC por IC, que es esta impedancia, me da la tensión U sub 2.
Bien, la tensión en bornes dice y la corriente del inducido. Si nosotros consideramos que la resistencia R2, o sea, la resistencia del inducido, vale cero, la corriente I2 va a ser igual a menos UP sobre ZC más JXD. La corriente del inducido es función de la corriente de excitación, que influye, por supuesto, en la magnitud de UP y de la velocidad o de la frecuencia que viene determinado por ello, de la que van a depender la tensión UP, la impedancia ZD y la reactancia XD. Entonces, si nosotros nos fijamos en el diagrama fasorial, este que hemos visto acá anteriormente, yo puedo decir, aplicando acá el teorema del coseno, que UP cuadrado va a ser igual a U sub al cuadrado más XD por I2, digamos, al cuadrado, menos 2 veces U2XD por I2, por el coseno de pi sobre 2 más phi, que es lo que tengo acá. Si nosotros dividimos por UP al cuadrado, digamos, esta expresión, y teniendo en cuenta que UP sobre XD es igual a la corriente I2K, que es la corriente de cortocircuito, y también si tengo en cuenta que el coseno de pi sobre 2 más phi es menos seno de phi, acá va a resultar esto que tengo escrito acá, que es U2 sobre UP al cuadrado más I2 sobre I2K al cuadrado más 2 veces U2 sobre UP por I2 sobre I2K por seno de phi. Y eso es igual a 1. Esta ecuación, las variables, digamos, U2 sobre UP de I2 sobre I2K, es la ecuación de una elipse, con su eje que van a estar girados 45 grados respecto de los ejes coordenados. Quiere decir que para el caso particular de una carga puramente inductiva, vamos a tener que el seno del ángulo phi va a ser igual a 1. Por lo tanto, me va a quedar que U2 sobre UP me va a quedar igual a menos I2 sobre I2K más menos 1. Ese signo que aparece ahí, más menos, el segundo miembro, a nosotros nos interesa únicamente el signo positivo, o sea, el signo más, porque el signo negativo va a conducir, digamos, a una situación que va a carecer de sentido físico, de alguna manera. Entonces, vemos ahí que la figura que tenemos ahí, la ecuación, esa que tenemos ahí, que hemos visto, de U2 sobre UP igual a menos I2 sobre igual a I2 sobre I2K más menos 1, ahí está representada, digamos, la ecuación esa está representada por una recta que tiene una pendiente menos 1, que une los puntos de coordenada U2 sobre UP igual a 1, que tenemos acá, I2 sobre I2K, que tenemos acá, igual a 0. Y después, perdón, acá, cuando tenga esto, I2 sobre I2K va a valer 0. Y acá, cuando U2 sobre U2P valga 0, vamos a tener que I2 sobre I2K va a valer 1, porque acá es 1. Entonces, si la carga, supongamos, fuese puramente capacitiva, tendríamos que el seno de phi sería igual a menos 1.
Eh, y se obtendrían nuevamente, digamos, rectas que estarían dadas, bueno, por la ecuación U2 sobre UP igual a I2 sobre I2K más menos 1. Ahora, en este caso, el signo más, así como el signo menos, que me va a conducir a situaciones también que va a tener sentido físico. Y ambas rectas que va a tener una pendiente, digamos, 1, están representadas ahí en la figura que vemos, y puede verse que los puntos de corriente infinita, ya vemos de así, que serían de la recta, corresponden a digamos, una condición de resonancia, en donde la reactancia XC más XD valdría cero. Ahí se puede ver en la figura que se muestran también las características correspondientes a los casos, por ejemplo, de carga óhmica, que tiene coseno phi igual a 1, ¿no es cierto? Eh, y de carga, por ejemplo, óhmico-capacitiva, por ejemplo, con un coseno phi 0,8. Ahora, todas las características de U2 sobre UP, como una función, digamos, de I2 sobre I2K, comienzan, fíjense en el punto, digamos, 0,1 y terminan en el punto 1,0, o sea, comienzan acá y terminan acá. Es decir, que todas tienen el mismo punto de vacío y tendrían el mismo punto de cortocircuito. Wow. Veamos el tema el momento eléctrico. Si nosotros despreciamos la resistencia óhmica, R2, o sea, la resistencia del inducido, decimos que R2 vale 0, vemos que la tensión en Bornet viene dada por la expresión U2 igual a UP más JXD por I2. Eh, pero nosotros, de alguna manera, podríamos escribir para la potencia mecánica la siguiente expresión y decir que la potencia mecánica sería 3 veces la parte real del producto de U2 por I2 conjugado. Y eso va a ser igual a 3, y si uno lo puedo poner como UP más J XD por I2, entre paréntesis, y por I2 conjugado. Eso va, trabajando un poquito eso, podemos poner que es 3 veces la parte real de, estoy aplicando propia distributiva, y UP por I2 conjugado más J XD y por I2 cuadrado, me quedaría. Esto va a ser igual a menos 3 veces la parte real de UP cuadrado sobre Z conjugado menos JXD. Pero podría escribir de esa modo que el momento me quedaría, momento eléctrico, 3P' sobre omega por U sub P al cuadrado por la parte real de 1 sobre Z conjugado menos JXD. Momento eléctrico, ahí vemos que una función de la impedancia de carga, ZC, y de la tensión de la rueda polar U sub P, que es una función a su vez de la corriente de excitación I1, la UP. Acá lo estamos viendo, ¿ven? Además, para un cierto estado de carga, es función también de la velocidad. Y si es función de la velocidad, estamos diciendo que es función de la frecuencia. ¿Por qué? Porque tanto como UP como las impedancias ZC y la reactancia XD van a depender de la frecuencia. Entonces quiere decir que la forma de esta dependencia funcional
depende de la naturaleza de la carga, es decir, de la impedancia de carga ZC. Entonces, si la impedancia de carga ZC la puedo representar por una resistencia y por una reactancia, puedo poner que ZC es RC más JXC. Entonces, quiere decir que yo, al momento, la ecuación que tengo acá en esta parte, puedo poner que es igual, lo que voy a escribir acá, 3P' sobre omega por UP al cuadrado por la parte real de 1 sobre RC menos JXD más XC. Y reescribir esto como 3P' sobre omega por UP cuadrado, todo por RC sobre RC más XD más XC al cuadrado. Como UP es proporcional a omega, perdón, como UP es proporcional a omega, o el número de vueltas para valores bajos de la velocidad, el momento m va a variar de forma casi proporcional a omega. Porque el denominador, fíjese, de la ecuación, esta última que tenemos acá, esta que está acá, que es la misma que veíamos en la diapositiva anterior, ahí vemos que la suma de XD más XC es mucho menor que la RC, la resistencia de carga. Pero para grandes velocidades ya crece en importancia, digamos, la reactancia XD y XC. Y entonces en el denominador ahí de la ecuación esa, o sea, digamos, adquiere importancia ese denominador y el crecimiento del momento, obviamente con el número de vueltas se hace menos lineal. Hasta que para un cierto valor, el número de vueltas n, se llegará a un valor de momento máximo. Y a partir de ahí podemos ir aumentando el número de vueltas y el momento va a disminuir, o sea que sigue, digamos, esta gráfica. Acá vemos, en esta figura, podemos ver las características de momento, velocidad, o sea, de n en función de m, para distintos valores de corriente, de excitación. Y en la figura, acá se muestra, digamos, el número de vueltas en función del momento, pero vendría a ser valores negativos acá de momento, que sería de la máquina de accionamiento. O sea, supongamos una turbina que no tenga regulación de velocidad, por ejemplo. Entonces, los puntos, podríamos decir así, que los puntos de trabajo para distintas corrientes de excitación van a estar dados, digamos, por las intersecciones, ¿ves? Las intersecciones que vamos a tener de la característica de la máquina con la de la máquina de accionamiento. Es decir, que si se desea, por ejemplo, un servicio con frecuencia constante, que es lo que normalmente sería el caso, entonces debemos tener un regulador de velocidad de la máquina de accionamiento. O sea que la presencia del regulador de velocidad tendría por efecto, acá vemos, desplazar horizontalmente la característica del momento-velocidad que se está viendo ahí. De manera de tener siempre la misma velocidad de trabajo, cualquiera sea la corriente de excitación, bueno, de la impedancia de carga.
Un regulador de tensión, por ejemplo, en el circuito de excitación, permitiría ajustar de alguna manera la corriente de campo para tener siempre, digamos, constante la tensión en borne, con independencia de la carga. Bueno, vamos a pasar a otras diapositivas ahora. Voy a dejar de compartir esto. Vamos a ir a ver, espera un segundito. ¿Me están escuchando ahí? Sí, ingeniero, perfecto. Bueno, la máquina saturada. El análisis, digamos, de la máquina no saturada, bueno, nosotros hemos visto la máquina no saturada, nosotros vemos qué pasa si tenemos en cuenta la saturación. El análisis de la máquina no saturada mostró que el comportamiento en servicio estacionario simétrico de la máquina sincrónica juega un papel, digamos, muy importante en la reactancia sincrónica del eje longitudinal y del transversal. Y hemos visto que las partes principales, digamos, de esta reactancia, es decir, la XD principal y la XQ principal, son proporcionales a las permeancias del circuito magnético principal, es decir, en las direcciones de IQ. O sea que el nivel de saturación del hierro va a tener una influencia importante en el comportamiento de la máquina en servicio estacionario. Vamos a analizar nosotros, en primer término, la máquina en vacío y en cortocircuito, porque en ambos estados la influencia de la saturación puede apreciarse, digamos, en forma simple. Y después, bueno, veremos la máquina saturada con carga. En lo que respecta de lo que hemos visto, de alguna manera hasta el momento, la diferencia fundamental va a estar dada por la desaparición de la proporcionalidad, obviamente, entre las corrientes en los distintos arrollamientos y en sus campos, digamos, en el entrehierro. O sea que ya no va a ser correcto llegar a la distribución de la inducción, digamos, resultante en el entrehierro, sumando la distribución de las inducciones parciales debido a cada arrollamiento. Ya no podemos hacer eso. Entonces vamos a comenzar a analizar la máquina en vacío. Vacío únicamente lleva corriente el arrollamiento de excitación. Por tal razón, el campo en el entrehierro puede determinarse con una cierta exactitud, digamos, incluso considerando las caídas de tensión magnética de hierro. Pero nosotros ya hemos dicho anteriormente, cuando hemos visto el tema de los campos magnéticos, que la determinación numérica de este campo, bueno, ya sería meterse un poco en el área de lo que sería la construcción de las máquinas eléctricas. Pero lo que a nosotros nos interesa, digamos, desde el punto de vista de la máquina de servicio, es establecer de alguna manera una relación funcional, o sea, no lineal, corriente, que sería una relación corriente de campo, flujo de entrehierro.
Y la relación entre el flujo de la fundamental concatenado por una espira de paso diametral y la corriente de campo es la característica magnética de la máquina. Es decir, está cumpliendo, digamos, de alguna manera esta relación funcional que tenemos ahí, que dice que phi de 1, de pico, es una función de la corriente de campo I1. ¿Está bien? Corriente de campo, y acá tenemos el flujo fundamental concatenado por una espira de paso diametral. El flujo ese de la fundamental, ese phi de pico de 1, es responsable, digamos, por la inducción de tensiones en la fase del estator. Y ese valor del flujo ese, para la máquina no saturada, lo podemos ver nosotros con algunas ecuaciones que ya hemos visto nosotros en su momento, en donde podemos decir que para el valor eficaz o efectivo de la tensión en vacío de una fase, yo puedo escribir que U2 de vacío es omega sobre raíz de 2 por N, por Fn1 y por phi de 1 de pico. Si tenemos en cuenta nosotros esta expresión que tenemos acá, a ver un segundito, por favor, disculpen, que buscan. Ya ven. Perdón. Como hemos dicho, si tenemos en cuenta la expresión esta que veíamos acá, de phi de 1 igual a f de I1, esta expresión que tenemos acá, de la U2 de vacío, yo la puedo escribir como una relación funcional entre la tensión de vacío en borne del inducido y la corriente de campo. Y de esa manera yo puedo tener lo que se llama la característica de vacío. Es decir, que la U2 supra 2 es una función de I1 supra 1. Estos superíndices que yo doy uno, que estoy mencionando acá, indican magnitudes referidas, por ejemplo, al lado 2, es decir, que sería el inducido, y el 1, que sería el lado 1, que sería el inductor. Entonces, la ecuación esa que vemos ahí, que, la característica de vacío, se tiene, por lo tanto, una magnitud alterna, es decir, la tensión de vacío U2, 0, como función de una magnitud continua, que sería la corriente de excitación y uno que es la corriente de campo. Nosotros sabemos que la forma de la curva de la ecuación esa es la misma, digamos, que la forma de la curva que tendría para esta ecuación. La característica de vacío la puedo ver acá, en esta gráfica que tenemos acá. Donde puede obtenerse, esto se puede obtener en forma experimental, esta curva. ¿Cómo sería eso? Se hace girar la máquina a la velocidad sincrónica, impulsada obviamente por
una máquina de accionamiento, la máquina motriz, y se mide la tensión en borne del inducido U2 para distintos valores de la corriente de excitación I1. O sea, hago una tabla de valores y obtengo esta gráfica. Después, por más que aumente la corriente I1, y entra en la zona de saturación, la corriente esta U2 crece muy poco. Entonces, y para valores pequeños, por ejemplo, de corriente de excitación, las caídas de tensión magnética en el hierro serían despreciables en comparación con la caída, digamos, de tensión magnética en el entrehierro. Entonces, por esta razón, la relación que habría entre tensión en borne y corriente de excitación vendría a ser lineal en las zonas de bajas excitaciones. Y se confunde con la recta que se obtiene para la máquina, por ejemplo, no saturada. La prolongación de la característica, digamos, de la parte lineal, digamos, de la característica, es lo que se suele denominar característica de entrehierro, o recta de entrehierro, que es esta que figura acá. Para excitaciones bajas, para excitaciones bajas, es decir, para bajos niveles de excitación, se podría escribir que la tensión de vacío U20 va a ser igual a XD principal por I1 supra 2, y eso va a ser igual a la tensión U sub P, donde U20 y UP son tensiones del inducido. Tanto XD principal y como I1, que I1 supra 2, están dadas por las ecuaciones que ya hemos visto anteriormente. Y vemos nosotros acá en esta gráfica, que a partir de un cierto nivel de inducción, la caída de tensión magnética en el hierro comparada con la caída en el entrehierro. O sea que la característica se aparta de la característica de entrehierro, y esta tendencia va acentuándose, digamos, a valores más altos de la corriente de campo I1, hasta que se llega, obviamente, a la saturación completa de hierro. Bien. Vamos a la máquina en cortocircuito. Veamos qué pasa cuando la máquina está en cortocircuito. El análisis de cortocircuito de una máquina no saturada ya se lo mostró en su momento, y se vio que en condiciones de cortocircuito el campo de entrehierro, debido a la corriente de excitación, es casi completamente compensado, por decir así, por la corriente de reacción del inducido. Ese pequeño campo de entrehierro, que vendría a ser un campo remanente, es solo necesario para compensar, digamos, los flujos de dispersión debido a las corrientes de inducido. Es decir, despreciamos la resistencia óhmica alrededor del inducido. Y en cortocircuito, como despreciamos la resistencia óhmica, el flujo concatenado por el inducido tiene que ser nulo. Entonces, como hay flujo únicamente en el eje D, vamos a tener que el flujo psi de 2 va a ser igual a LD por ID más MD por ID1, y eso va a ser igual a 0. Si nosotros suponemos, por ejemplo, que por el inducido está circulando corriente nominal, nosotros podríamos escribir multiplicando, digamos, la ecuación esta anterior que hemos visto acá, esta, de psi de 2, la podemos
multiplicar por omega. Y si referimos todas las magnitudes al lado, al lado del inducido, nos va a quedar que XD más XD principal por I1K, eso va a ser igual a 0. Por lo que si prescindimos el signo, podríamos decir que el producto de XD por I2 nominal, valor absoluto, digamos, sería igual a XD principal por I1K. Entonces, por definición, podríamos decir que esta ecuación que vemos acá, podemos considerarla como la definición de la corriente I1K, donde I1K sería la corriente de excitación referida al lado del inducido, que sería la necesaria para tener de alguna manera corriente nominal en cortocircuito. Y acá se puede ver en esta ecuación, en esta igualdad, que la corriente de cortocircuito es independiente de la frecuencia. Es decir, para frecuencia tal que se cumpla que XD sea mucho mayor que R2, obviamente. Pero para cualquier valor de corriente de excitación, ignorando el signo, yo podría decir que la corriente I2K, esta que tengo acá, es igual a XD principal sobre XD por I1. Entonces, quiere decir que para valores eh, normales de la corriente de excitación, sienten fenómeno de saturación de hierro en máquinas reales, en cortocircuito. Por eso que la característica esta de cortocircuito I2K, que es igual a una F de I1, va a ser una relación, digamos, una relación lineal. Entonces, en las palabras va a ser una recta. La proporcionalidad que vamos a tener entre la corriente de inductores de inducido que ya hemos mencionado oportunamente para la máquina no saturada en cortocircuito también se verifica en la máquina real. Entonces, nosotros cuando veíamos diagramas fasoriales de la máquina no saturada, vemos que es válido también para la máquina real, o sea que en cortocircuito y en general con cualquier carga de batada pura, todos los fasores de tensión van a estar sobre el eje real y los fasores de corriente van a estar sobre el eje imaginario. Quiere decir que con ese criterio se pueden sumar algebraicamente. Bueno, acá tengo para valores normales de excitación, no se presentan fenómenos de saturación. Acá tengo la característica lineal que les mencionaba de I2K, que como una F de I1. Acá vemos un diagrama de fasores donde se muestra la composición de alguna manera de la corriente I1K y de la corriente I2 nominal, que da como resultado la corriente esa I-res, que es la corriente resultante, que es la responsable del flujo de entrehierro necesario para compensar de alguna manera el flujo de dispersión creado por las corrientes del inducido. Ahora, nosotros podemos ver acá en el diagrama que la tensión realmente inducida por el flujo de entrehierro, esa UPR que está acá, esta, es igual y opuesta a la caída de tensión en la reactancia de dispersión X2S, ¿ves? Acá está, por I2N. Esta figura que tenemos acá
puede verse acá de forma esquemática, digamos, los flujos de dispersión y de entrehierro que se suman a cero. Entonces, una idea sobre la mayor o menor importancia, llamémosle así, de la reacción del inducido, la máquina nos da lo que se llama la relación de cortocircuito, que ya se habló en algún momento de esto, que para la máquina no saturada sería K sub CS igual a I2K 0S sobre I2N igual a I1 0S sobre I1K. Esa I1 0S que aparece ahí sería la corriente de excitación necesaria para tener tensión nominal en bornes en vacío, teniendo en cuenta la saturación. Y la I2K 0S sería la corriente de cortocircuito cuando la máquina está excitada con la corriente I1 0S. Entonces, podemos decir que un valor alto de la relación de cortocircuito significa que una corriente de excitación relativamente pequeña sería suficiente para compensar la reacción del inducido. Ahora, una cierta corriente de inducido, por ejemplo, produce en este caso una excitación relativamente baja en el entrehierro. Es decir, que la reacción del inducido sería pequeña. Ahora, inversamente, si tengo una relación de cortocircuito baja, ¿qué va a significar? Que tengo una pequeña corriente de inducido, entonces se compensan los efectos de la corriente de campo y se tendría una gran reacción de inducido. O sea que el significado de la relación del cortocircuito se visualiza mejor cuando se considera la relación no saturada, digamos, y 1,0 se ha visto. Ahora, si la corriente esa I2K 0 es la corriente de cortocircuito que corresponde a una excitación I1,0, entonces nosotros podemos escribir que I1,0, acá lo tenemos, ¿ve? Sobre I1K sería igual a I2K0 sobre I2,0, vendría a ser. Acá no lo hemos puesto, pero entonces significa que si yo reemplazo, digamos eso que estoy hablando, K sucede que I1,0 sobre I1K. Y esto va a ser igual a I2K0 sobre U2 nominal por U2 nominal sobre I2 nominal. Lo acomodo a esto de alguna manera, me queda U2 nominal sobre I2 nominal, todo sobre U2 nominal sobre I2K sub 0, y esto es igual a Zn sobre XD, y esto es 1 sobre XD. Esta ecuación última que tengo acá es análoga a una ecuación que ya hemos visto anteriormente, donde XD vendría a ser la reactancia sincrónica longitudinal, que está expresada sistema por unidad, esa XD chica. O sea, estaría referida a la impedancia nominal, que, o sea, sería el valor base de impedancia nominal. Y la relación de cortocircuito no saturada es numéricamente igual a la inversa de la reactancia sincrónica por unidad. Una reactancia sincrónica longitudinal XD que vale 1,25 corresponde más o menos a una relación de cortocircuito de 0,8. Bueno, veamos qué pasa cuando la máquina está cargada. Cuando la máquina está cargada, se tiene corriente tanto en el inductor como en el inducido, obviamente.
Y el campo en el entrehierro se debe a la acción combinada de la excitación debido a las corrientes en ambos elementos básicos. Es decir, que yo puedo decir que tita delta, tita delta D resultante sería tita D1 más tita D2. Y eso ya hemos visto. Y que tita delta, su Q resultante es igual a tita Q2, que también hemos visto. Que da la excitación resultante en el entrehierro en los ejes D y Q para máquinas con polos salientes no saturadas, cuando veíamos eso. Los términos, esos que me aparecen de tita D1, tita D2 en esas ecuaciones, son la amplitud de las fundamentales giratorias de inductor e inducido en el eje D. Y el término tita Q2 también es la amplitud de la fundamental de la excitación giratoria en el eje Q, que ya hemos visto. Ahora, cuando consideramos la saturación, en este caso, no resulta ya posible, digamos, efectuarse separadamente la composición de las excitaciones esas en los ejes D y Q, porque las excitaciones, cada eje influye sobre la saturación del circuito magnético en el otro. Entonces, quiere decir que esas ecuaciones que hemos visto en su momento dejan de ser válidas y son reemplazadas por una ecuación, por una única ecuación, que es la que estaríamos allá, que es válida para un solo estado de carga, considerando valores instantáneos. Yo puedo decir que tita delta más tita del hierro es tita 1 más tita 2. En esa ecuación que vemos ahí, tita del hierro, es el que dice tita Fe, es la caída magnética, digamos, en el hierro. Pero a pesar de que los términos, digamos, del miembro de la derecha de esa ecuación son senoidales, o sea, es que es tita 1 y tita 2, se consideran solo, bueno, las fundamentales, o sea que los términos del miembro de la izquierda no lo son. Por eso, es importante insistir en el hecho que con esa ecuación que tenemos ahí es válida solo para un estado de carga, es decir, para valores determinados de tita 1 y tita 2. Ahora, para otros valores de tita 1 y de tita 2, aun cuando la suma, supongamos que sea la misma, que coincide el valor, y bueno, pero se van a obtener otros valores de tita delta y de tita de hierro. Por eso la existencia de la saturación, de alguna manera, va a considerar difícil o va a dificultar la determinación de la distribución de la inducción al hierro para un cierto estado de carga. Nosotros ya hemos dicho anteriormente, cuando veíamos el tema de los campos magnéticos, que eso pertenece, bueno, ya a un área de cálculo de máquinas eléctricas, qué sé yo, la elaboración de métodos que conduzcan a una determinación exacta de la inducción en el entrehierro y para una distribución de excitación dada, qué sé yo, en ambos elementos básicos. Los métodos deberían posibilitar de alguna manera el cálculo de la corriente de excitación necesaria para un cierto estado de carga, que bueno, va a estar caracterizado por la tensión, por la corriente de inducido, es decir, por U2 y la tensión U2 y la corriente I2. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver de alguna manera es esto, la determinación de la excitación necesaria para un cierto estado de carga. Si no queremos entrar en detalle, digamos, lo que sería
la determinación exacta de la distribución de la inducción en el entrehierro, para el caso particular, por ejemplo, de una máquina turbo-rotor, la determinación aproximada de la corriente de excitación necesaria para un cierto estado de carga, a partir de parámetros medibles, por ejemplo, en un laboratorio, y bueno, el mismo procedimiento, digamos, se lo puede aplicar a la máquina de polo saliente, que también va a conducir de alguna manera al resultado, podríamos decir, aceptable. Pero a pesar de que en este caso, digamos, la justificación teórica no es muy aceptable, digamos, la idea básica del procedimiento consiste en suponer que la tensión realmente inducida en una fase del inducido depende solo de la excitación resultante de la suma de las fundamentales de la excitación, de las excitaciones del estator y del rotor. Y que esta relación funcional obviamente está dada por la curva de vacío. Entonces, para que esto se dé o para que esto ocurra, la onda de excitación debería encontrar, de alguna manera, en el circuito magnético principal, la misma permeancia que encuentra, digamos, la fundamental de la excitación del inductor con el ensayo en vacío, con independencia, digamos, de su posición relativa respecto del eje E. O sea que esto implica que la ecuación, esa que nosotros hemos visto, de tita delta más tita del hierro igual a tita 1 más tita 2, que hemos visto anteriormente, es válida entonces para cualquier estado de carga. Entonces quiere decir que para un valor dado de tita resultante, que tengo acá igual a tita 1 más tita 2, le corresponderían de alguna manera valores únicos de tita del hierro, tita delta y tita del hierro. Entonces, si eso es así, resultaría posible establecer de alguna manera una relación unívoca entre la fundamental de la excitación en el entrehierro y la excitación senoidal de tita res, que es la suma de las fundamentales de las excitaciones giratorias del inductor y del inducido. Ahora, si tenemos un turbo rotor, un rotor totalmente simétrico, es decir, con toda la periferia totalmente ranurada y despreciamos las contribuciones, digamos, de los flujos de dispersión, de las corrientes de carga, la saturación de hierro, y bueno, todas esas cosas, y despreciando la resistencia de fase R2, de alguna manera yo puedo describir que U2, como está expuesto ahí, es igual a U principal más J X2S por I, donde esa UPR que está ahí sería la tensión realmente inducida o la fundamental del flujo de entrehierro. Acá ven un diagrama fasorial, en la parte A, tenemos un diagrama de fasores donde se ha tomado, lo venimos haciendo, digamos, la tensión de fase U2 como fasor de referencia. Es decir, que decimos que está en el eje real, acá la U2. Entonces, quiere decir que para un cierto estado de carga, que está caracterizado por la tensión y corriente de fase U2 e I2, si nosotros de alguna manera conocemos la reactancia de dispersión X2S, puede obtenerse del diagrama la tensión realmente inducida U principal y el ángulo phi principal,
Bueno, es obvio, porque si yo conozco esto, y conozco X2S, y conozco la corriente, conozco esto, conozco la corriente, bueno, y su ángulo, y sé entonces yo puedo saber cuánto vale esto y cuánto es el ángulo este. Entonces, con la magnitud de la tensión U principal, que ya se determina entrando acá en la curva de vacío, o sea, el deterioro de acá del diagrama fasorial, me voy acá, voy a la curva de vacío y obtengo de alguna manera ahí la corriente de excitación resultante y uno res. Nosotros cuando veíamos anteriormente por acá, si no me equivoco, por acá, en una de estas. Acá en este dibujito, bueno, veíamos anteriormente que teníamos tengo una característica de vacío, una corriente de campo, una corriente continua en el eje de la abscisa, y el valor de la corriente y unos res que vemos ahí se incluye en el diagrama fasorial como un fasor que va a estar retrasado 90 grados respecto de U principal. Y el ángulo de la I1 resultante es, por lo tanto, Φ1 resultante igual a Φ principal menos 90 grados. Y el fasor, digamos, I1 resultante, es la suma de los fasores I1 que es desconocido y de I2 supra 1, que es conocido en magnitud y fase, porque si I2, digamos, es la corriente de carga, tendremos que ver la ecuación acá de que I2 supra 1 va a ser 3 sobre pi por n Fn1 sobre P' por C1 por N1 por I2 por raíz de 2. Por lo que I1 resulta en consecuencia que igual a I1 resultante por E a la J phi 1 resultante menos I2 supra 1 por E a la J phi 1. Donde Φ1 vendría a ser el ángulo que hay entre la corriente I2 y el fasor de referencia. Ahí, debido a la saturación, el triángulo de excitaciones, acá, que se forma por la corriente I1, I2 supra 1 y la corriente I1 resultante, no es semejante, digamos, a las tensiones, que está formado por UP, JXD principal por I2 y por UPR. Quiere decir que para emplear el procedimiento en una máquina con polo saliente, debería determinarse de alguna manera la dirección del eje Q. Y esto se conseguiría sumando a la tensión U principal, la caída de tensión, menos JXQ principal por I2, que eso lo tenemos en diagramas fasoriales anteriores, en los de la reactancia XQ principal casi no es afectada por la saturación, por lo que puede usarse el valor no saturado. Bueno, y así se puede hacer, después ustedes lo pueden ver en los apuntes ahí que se le ha dado, como es este tipo de cuestión, digamos, que está con lujo de detalle. Ahí está, ¿ves? Hemos dicho que el fasor U principal menos JXQ principal por I2 tiene la dirección del eje Q
que forma con la tensión U2 el ángulo de carga delta. Entonces, hay una componente, digamos, de U principal en la dirección del eje Q, que ahí está, ¿ves? El módulo de U principal por el coseno de delta menos phi principal. Y entrando con esto, esta tensión en la curva de ácido, tenemos la excitación resultante del eje D, o sea, la I1D resultante. Y si restamos de la I de 1 resultante la reacción de inducido en dirección del eje D, que sería la I2D, se obtiene la corriente de campo I1, que la vemos acá, en esta curva. Y bueno, seguimos el procedimiento anterior que se ha visto, y puede calcularse la corriente de excitación para un cierto estado de carga si se conoce la reactancia de dispersión. Esto es el caso de máquina de polo saliente. Por eso dice ahí, lo que respecta a la gráfica de determinación de la excitación necesaria para un cierto estado de carga, máquina de polo saliente. Bien. A continuación, vamos a aplicar el procedimiento que es válido para el polo saliente y tubo rotor a la determinación de la excitación necesaria por la máquina cargada con carga puramente inductiva. Es decir, las mediciones en el laboratorio efectuadas con este tipo particular de carga, aun cuando no se conozca la reactancia de dispersión X o S, ni los parámetros de la máquina. Entonces, con carga puramente inductiva, la tensión en borne, U2, y la caída de tensión en la reactancia de dispersión JX2S por I2 van a ser colineales. Y esto puede verse en el diagrama fasorial que tenemos ahí, expresado ahí en esta figura de la derecha, que dice B. Fíjese que hay para encontrar la tensión realmente inducida, U principal, en este caso, cuando se tiene una cierta corriente de inducibilidad, por ejemplo, supongamos que sea la corriente I2 nominal, con tensión en bornes U2, entonces lo único que habría que hacer es sumar a esa tensión U2 la caída de tensión en la reactancia de dispersión X2S por I2. O sea que, conociendo la U principal, se determina la I resultante entrando en la curva de vacío, como he hecho anteriormente. ¿Ves? Yo acá ya la he determinado a la U principal, entro acá y determino cuánto vale la I1 resultante. Y de esa manera, bueno, obtenemos la corriente de campo. Vemos que ahí prescindimos obviamente de los signos y tenemos, bueno, que la corriente de reacción de inducido, por lo que estamos viendo ahí, es la I2 supra 1. El triángulo de Pottier y la característica magnética de Batada, esto es algo importante. Las consideraciones que nosotros realicemos acá son válidas tanto para turborotor como para máquinas de polo saliente. Y el triángulo de Pottier, triángulo que vemos acá, acá, que ya vamos a ver cómo es la cosa, es un triángulo rectángulo, cuyo cateto para un valor cualquiera de la corriente I2 son el cateto vertical, que sería la caída de tensión en la reactancia de dispersión X2S por I2.
Ahí está, ¿ven? Este cateto. Y este también estará. Y el cateto horizontal, es decir, este, acá, o sea, todo esto, el cateto horizontal vendría a ser la corriente de inducido referida al inductor, es decir, la I2 supra 1. Ya que los catetos del triángulo son proporcionales a la corriente de carga. Claro, ¿ves? La corriente de carga es I2, o sea que la corriente I2 supra 1 es proporcional a la corriente de carga, o sea, el cateto horizontal. Y el cateto vertical que me da la caída esa I2 por X2S también es proporcional a la corriente de carga. Ahora, supongamos que la máquina, en cortocircuito, un ejemplo, supongamos que es excitada para tener corriente nominal en el inducido. O sea, la cortocircuito de la máquina le excito hasta tanto circule la corriente nominal. Es decir, que I1 sea igual a I1K. I1K supra 1, digamos. Ahora, si partiendo de este estado empezamos a aumentar la corriente I1 y vamos intercalando al mismo tiempo inductancia de carga, de tal manera que la corriente del inducido se mantenga constante y se mide la tensión en borne, se obtiene lo que se llama la característica magnética de carga debatada, que da la tensión en bornes U2 en función de la corriente de excitación I1, con corriente inductiva constante, digamos, en este caso corriente nominal en el inducido. Si nosotros conocemos el triángulo de Pottier, podemos utilizarlo para obtener la característica magnética de carga debatada usando la característica de vacío, sin necesidad de efectuar medición en el laboratorio. ¿Y cómo hacemos? Trazamos la característica de vacío ¿Y ahora qué hacemos, chango? Eso estaba pensando. Se quedó sin internet, Escala. Y Sí, se se, desconectó el profe. y sí, se desconectó. Capaz que no se ha dado cuenta porque, va, no sé. Pero le avisa ahí, ¿no?
Te va a entrar seguro el profe. Sí, ahí le escribí por el WhatsApp diciéndole a ver qué es lo que hacemos. Con la caída de hoy del WhatsApp en todo el país, parece que cayó. Ah, no, mundial, dice acá. Caída mundial. Sí, sí, eso es mundial, sí. Tremendo todos los negocios que habrán perdido. Sí, escuchaba hace un rato por la tele que WhatsApp, Facebook ha perdido algo así como 9.000 millones de dólares por la caída de esto. Sí, dice que las acciones de Facebook han caído un montón. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿qué va a ser? ¿Qué va a hacer? Nosotros ni nos imaginamos lo que la guita que se mueve ahí. No, esa es una liga mayor, hermano. Traten de no estallar en llanto por no tener. Ahí está el profesor. Ahí lo escucha. Traten de contener las lágrimas por no tener clase. No sé quién habla. No te escucho bien, Adrián. Que traten de contener las lágrimas por no tener clase. Nos vayamos a la mierda todo y digamos como en el colegio que no estaba el profesor y chao. Apoyo a la moción. Muchachos, nos vemos en la próxima clase. Chao, hasta luego. Y ya pasó de las 11. O me equivoco. Seguro que se quedó sin internet. Y si no, no corta así abruptamente. Buenas noches, ingeniero. Ya que no lo escuchamos, solo vemos la imagen. ¿Me escuchan ahí? Ahí sí, ingeniero. Sí, Sí, ingeniero, ahí se ahí lo escucha. escuchamos. Ah, bien. Sí, no, no sé, tengo problemas con internet, se me ha cortado el internet de golpe. A ver, ya le compartimos pantalla de nuevo. Andan como el diablo, servicio esto de internet.
Estábamos acá con el tema de Pottier. Bueno, estábamos diciendo que supongamos que tenemos la máquina en cortocircuito y está excitada para tener corriente nominal en el inducido, es decir, con una corriente I1 igual a una I1K, supra 1. Bueno, ahora, si partiendo de este estado empezamos a aumentar la corriente I1, intercalando a la vez inductancia de carga, de tal manera que la corriente del inducido se mantenga constante y se mide la tensión en borne, se obtiene lo que se llama la característica magnética de carga arrebatada, que es esta gráfica que está acá, que da la tensión en borne U2 en función de la corriente de excitación I1, con corriente inductiva, digamos, constante, en este caso corriente nominal en el inducido. Eso como, porque la condición es acá que se ponga una carga inductiva pura, por ejemplo. Si nosotros conocemos el triángulo de Pottier, lo podemos usar para obtener la característica, digamos, magnética de carga arrebatada, usando la característica de vacío sin necesidad de efectuar mediciones de laboratorio, como hemos dicho. Entonces procedemos así, trazamos la característica de vacío, colocamos el triángulo de Pottier con su cateto horizontal sobre el eje de abscisa, de tal manera que el cateto vertical resulte, digamos, hacia la izquierda y que el vértice superior, en vez de ser se encuentre sobre la característica de vacío, desplazamos el vértice superior del triángulo sobre la característica de vacío, manteniendo los catetos paralelos, digamos, a su posición original, y en esta condición, el desplazarse, el triángulo, el vértice derecho, que sería me va a describir la característica magnética que es de carga arrebatada. O sea que en la figura que estamos viendo acá, podemos ver el triángulo de Pottier y se indica ahí la característica magnética de carga obtenida en la forma que hemos dicho. O sea que la determinación gráfica de la característica magnética de carga, usando el triángulo de Pottier, va a estar directamente basada en las suposiciones que hemos hecho de antemano de que la tensión realmente inducida, es decir, la U principal, la UPR, en un estado cualquiera de carga depende solo de la excitación resultante de la curva de vacío. Base a esto, y puesto que las excitaciones del inductor y el inducido con carga inductiva son colineales, quiere decir que para encontrar la tensión realmente inducida en la máquina por el campo de entre-hierro correspondiente, un punto cualquiera, por ejemplo, I1 y 2, punto cualquiera de corriente I1 y tensión U2, de la característica de carga arrebatada, va a bastar con restar de la corriente I1 el valor I2 nominal, que sería el cateto horizontal del triángulo de Pottier, y entrar de esa manera con el valor obtenido en la característica de vacío de la máquina, el correspondiente valor de la ordenada nos va a dar entonces la tensión realmente inducida U principal. O sea que la diferencia que va a mantener entre U principal y U2 no es otra cosa que la reactancia de dispersión, X2S por I2 nominal, sería el caso, que sería el cateto vertical del triángulo de Pottier. Ahora, si se determina experimentalmente en el laboratorio la característica magnética de carga arrebatada, midiendo la tensión en borne de inducido, U2, en función de la corriente de excitación I1, con corriente nominal, digamos, constante del inducido, se encuentra una curva que va a diferir de la teórica.
Ahí. Va a diferir del anterior. Ahí. Ambas curvas coinciden prácticamente para valores bajos de tensión en Borne, pero a medida que crece la tensión U2, la curva experimental se aparta de la teórica, dando valores de corriente I1 mayores. Ahí puede verse. Entonces, de la que resulta, digamos, de la característica magnética de carga que se determina a partir del triángulo de Pottier. El mayor valor de la corriente de campo necesaria se origina, digamos, la mayor saturación del circuito magnético del rotor, cuando se tiene alta excitación de los polos, que sería el caso de carga inductiva con corriente y tensión de inducido, que estarían próximos a sus valores nominales, cuando se tiene baja excitación en los polos, que sería el caso de las máquinas con poco cargada o en vacío. Los polos, digamos, un segundito. Ahí está, ¿ves? Esto hemos visto, bueno, la determinación gráfica de la característica magnética de cargo Santiago de Pottier está directamente basada en la suposición hecha anteriormente de que la tensión realmente inducida en la máquina principal, en estado de carga, cualquier estado de carga depende solo de la excitación resultante de la curva de vacío. Para encontrar la tensión realmente inducida, entonces, como hemos dicho, para el punto 1 y 2 de la característica de carga debatada, primero, el resto de 1 en la corriente nominal, parte valor entre la característica de vacío de la máquina, y el tercero, el correspondiente valor de ordenada, es el U principal que habíamos dicho. Bueno, los polos, o sea, para valores de la tensión en Borne, digamos U2, que estén próximos a la tensión nominal, los amperes vueltas de excitación en los polos pueden ser con corriente nominal inductiva incluso más del doble de los amperes vueltas de vacío. Esto hace que los flujos de dispersiones que interpolar, digamos, en el caso de máquinas de polo saliente, sean también mucho más importantes y contribuyan hacia una forma, digamos, no despreciable, una mayor saturación de caso de las columnas polares. Acá en esta figura, bueno, acá, nosotros, acá puede verse ahí con líneas llenas la característica magnética de carga obtenida, digamos, en forma experimental, y si comparamos la característica experimental con la teórica, puede concluirse que la saturación de las columnas polares tiene como consecuencia un aumento aparente de la reactancia de dispersión X2S. Y esto es así, de ser así puede verse en el hecho de que el valor de la corriente de campo I1, que corresponde a la tensión U2 nominal en la curva teórica, da un valor menor de tensión en la curva experimental. ¿Eso qué significa? La caída de tensión, la reactancia de dispersión, es decir, del cateto vertical del triángulo de Pottier, parece ser mayor, ¿ve? Como que crece. Entonces quiere decir que el valor aparente de la reactancia de dispersión, que es mayor que el valor real, es lo que se conoce como reactancia de Pottier. Esta está en esta expresión que hemos visto por acá.
disculpe. Ahí está, ¿ves? En donde la reactancia de Pottier XP es U principal menos U2 nominal sobre I2 nominal, para un ángulo phi sub i igual a menos pi sobre 2 y es mayor que X2S. Si no se conoce, si no conocemos el triángulo de Pottier, es decir, si no conocemos ni X2S ni los parámetros de la ecuación que hemos visto anteriormente, bueno, se puede determinar la reactancia de Pottier en forma aproximada en el laboratorio. Si deseamos determinar la reactancia de Pottier para tensión y corriente nominal, puede ser también otro valor de la corriente y procedemos de la siguiente manera. O sea, vamos a proceder así. Luego que de determinar la corriente de vacío y de cortocircuito, esta sería la característica de vacío y esta sería la característica de cortocircuito. O sea, este ensayo lo pongo en la máquina en velocidad sincrónica, dejo en vacío y voy aumentando la corriente de excitación, hago una tabla de valores y formo esta curva. Pongo la máquina en corto, aumento la corriente de excitación hasta que por el inducido circula una corriente de cortocircuito que puede ser la nominal. Tampoco me voy a hacer loco y bueno, obtengo esta curva. Con que yo haga o sea, si yo tengo 2 puntos por 2 puntos ya pasa la recta. Obviamente que si acá para corriente de excitación cero, un ejemplo, no toco nada, no toco corriente nominal, nada. Entonces, a medida que voy aumentando, puedo ir tomando, qué sé yo, valor B, tengo una corriente nominal, bueno, ya tengo ahí, ¿no? Y ya puedo trazar la característica esta. No necesariamente tengo que ir a valores más altos de corriente nominal que puede llegar a comprometer la máquina. Bueno, ¿a qué voy? Que una vez que determino la característica de vacío, o sea, gráfica, y la característica de cortocircuito, que es la recta de eso que dice I2K igual a F de I1, llevamos a la máquina la velocidad de sincronismo, moviéndola obviamente con una máquina motriz auxiliar que normalmente en un laboratorio es una motor de corriente continua, que nos permite hacer regulación suave de velocidad, modificando, digamos, la corriente de excitación, o sea, el campo del motor de continua, con eso puedo modificar la velocidad. Acuérdense que la tensión inducida en los motores continuos es directamente proporcional al número de vueltas y al flujo. Si la tensión inducida, que proporciona la tensión en bono de los motores continuos, es constante, quiere decir que va a tener una constante igual al número de vueltas por el flujo. ¿Eso qué significa? Que si bajo el número de vueltas, el flujo aumenta. Y si aumento el número de vueltas, el flujo disminuye. O sea, con eso regulo la velocidad del accionamiento, modificando digamos, la excitación. Entonces, llevamos, como dicho, la máquina a la velocidad sincrónica, moviéndola con la máquina motriz, y la hacemos entrar en paralelo con la red, cuya tensión es igual a la tensión nominal de la máquina. Entonces, si aumentamos la corriente de excitación hasta que circule corriente nominal por el inducido, el par de valores, digamos U2 y 1, va a ser el punto A, por ejemplo, que se muestra ahí, que tengo U2 nominal y 1 nominal, que se muestra en esa figura que pertenece a la característica magnética, digamos, de la carga levantada. Este punto va a ser el vértice derecho del triángulo de Pottier. Cuando se tiene Born, obviamente, tensión y corriente nominal.
Entonces, para tenerlo completamente determinado, el triángulo de Potier, hay que determinar de alguna manera la posición acá del vértice superior, que se encuentra, digamos, sobre la característica de vacío. Aún cuando se conoce la corriente I2 nominal, y se conoce la corriente I1K, que sería la corriente necesaria, digamos, para tener, hacia corriente de excitación necesaria para tener la corriente nominal en cortocircuito. Entonces quiere decir que con IK, digamos, igual a I2 nominal, se puede determinar la corriente I1K, que sería el segmento OB que tengo acá de la figura esta que tengo acá. Entonces, a partir del punto, de este punto A, que vemos acá, aplicamos horizontalmente hacia la izquierda el segmento OB, o sea, hago trazo OB hacia la izquierda. De tal modo que obtengo el punto C, o sea que la distancia que hay de O hasta B es la misma que hay la de C hasta A, en otras palabras. Y trazamos acá por C una paralela a la parte recta de la curva esta de vacío, o sea, acá. Y veo que se me intersecta ahí en el punto P. El punto P del vértice superior, digamos, del triángulo Potier. Entonces, acá voy a tener un segmento P'. Y ese segmento, que es la distancia, digamos, del punto P y la horizontal que pasa por A, esa sería la caída de tensión en la reactancia de Potier, o sea, la XD. O sea que, la XP, perdón. O sea que P', perdón, ahí está, es XP por I2 nominal. El segmento P', P', vendría a ser la reacción de inducido referida al inductor. O sea que P' sería igual a I2 nominal supra 1. O sea que esta forma de determinar la reactancia de Potier conduce a valores de algo mayores, digamos, de lo que resultan por definición. O sea que el método presupone un cierto nivel de saturación en el circuito magnético principal. La experiencia nos dice que tanto en máquinas como turborotor como polo saliente, se llegan a resultados aceptables en la determinación de corriente de excitación necesaria para cualquier estado de carga y cualquier ángulo entre la tensión U2 y la corriente I2. Si empleamos la reactancia de Potier XP en vez de la reactancia de dispersión X2S. Bueno, una vez que determinamos la reactancia de Potier y la excitación I1 necesaria, digamos, para un estado de carga considerado, bueno, es posible calcular en turborotores, por ejemplo, a forma aproximada el ángulo de la rueda polar, phi sub UP, que sea, o el ángulo de carga delta. Y bueno, para eso se debería sumar a la tensión U principal, que hemos determinado anteriormente, pero en vez de usar la X2S, uso la XP, o sea, la reactancia de Potier. Acá se entiende por reactancia principal saturada la reactancia que presenta la máquina teniendo en cuenta la saturación.
Y esto podríamos decir que XD principal es igual a XD principal por I10 sobre I10S. Esa ecuación que está ahí, la I10 vendría a ser la corriente de excitación para tener tensión nominal en vacío con característica de entrehierro. Y la I10S vendría a ser la corriente de excitación para tener tensión nominal en vacío o curva de vacío. El módulo de la tensión ficticia, por decirle así, llamarla así, a la UP, no tiene un sentido físico ni está relacionado con las corrientes de excitación. Pero el ángulo ese phi sub UP, por el contrario, corresponde aproximadamente al ángulo de carga delta. El mismo procedimiento se lo podría aplicar en máquinas de polos salientes. O sea, se suma la tensión UPR, o sea, la tensión realmente inducida, la caída de tensión de la reactancia de dispersión X2S, y aún cuando el resultado obtenido, digamos, es aceptable para la corriente de excitación, pero no lo es, no es aceptable el resultado para el ángulo de carga delta. Ojo. Ingeniero, Acá, una pregunta. sí, En la máquina de polos salientes, ¿el triángulo de Poitier sería similar? sí. Bien, muchas gracias. Sí. Bueno, nosotros tendríamos que empezar a ver acá, que no es muy largo, digamos, el tema de la excitación de la máquina sincrónica. Pero eso ya lo vamos a dejar para otro momento. Quedaría ver el tema de la excitación, le tengo que mostrar unas cosas, parte constructiva, y después ver si podemos hacerlo práctico. Mañana dijo que no tenemos, ¿verdad? No, mañana yo tengo que viajar mañana a Buenos Aires, y se me ha hecho un lío ahí con los vuelos, que Aerolínea está cambiando los vuelos cada rato, y voy a volver el día martes de la semana que viene, pero también voy a volver tarde. Está llegando acá a Tucumán como a las 11 de la noche. Así que no voy a dar clases, digamos, ni mañana martes ni el otro martes, porque el lunes que viene es feriado. ¿Estamos? ¿Entendido, ingeniero? Entonces recién vamos a ver, voy a dejar de compartir pantalla. Recién vamos a tener clase, ya le voy a decir exactamente. Acá tengo. Estamos el lunes 4. Perdón. El lunes 18 de octubre. ¿Estamos? Perfecto. Sí, entendido. Sí, ingeniero. Porque el martes 5 no van a tener clase. El lunes 11 es feriado. Y el lunes 12, pues ya me llega tarde, no me da tiempo de darle clase. Así que el día lunes 18 le voy a dar clase. Y de alguna manera después sí le voy a pedir un poco de paciencia, a ver cómo podemos hacer, si es necesario, en algún momento dado, recuperar alguna clase que no se han dado. Si es que nos falta el tiempo. No creo, pero si es que nos falta, podemos recuperar, pero eso ya nos ponemos de acuerdo oportunamente. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, ingeniero. Bueno, nos estamos viendo entonces. Yo, cualquier cosa,
Después ya se le va a mandar el link de enlace para la clase del día lunes 18, entonces. Bueno, espero que terminen bien la semana y bueno, será hasta la vuelta. Muchas gracias, ingeniero.